sin consumir y hoy a través de este centro trabaja para que la droga no consuma la vida de otros. Mi nombre es Rufo John, tengo 26 años, soy adicto recuperado. Todo comienza como a los 12 años, ya yo empiezo a salir, ¿sabes? Agarro la calle, como dice uno, y empiezo a salir a todos sitios para donde me invitaran, iba. A discotecas, locales nocturnos, tuve problemas con la justicia, gracias a Dios nunca fui preso, pero sí tuve problemas con la justicia bastante. Tuve problemas de delincuencia bastante porque me la pasaba en unos barrios metidos y todo eso me trajo consecuencias. Empecé a tener problemas con mi familia constantemente por el consumo, pues no rendía en ningún lado, todo era una irresponsabilidad. ¿Cómo tomas la decisión o quién te ayuda a tomar la decisión de acercarte y recibir la ayuda de Vistacampo? Bueno, yo mismo un día decido buscar ayuda. Agarro mi computador y me meto por internet y yo buscando, siempre me salía Vistacampo, pero yo quería hacer un tratamiento fuera del país, pues. Pero entonces, casualidad de la vida, siempre me aparecía Vistacampo. Hasta que lo abrí y revisé, me informé, lo imprimí completo, con todo lo de Vistacampo, y me senté con mi padre y le dije, necesito ayuda porque no puedo más. Y nada, subí un día a Vistacampo y Julio me recibió y tuve una entrevista con Julio González, mi terapeuta hoy en día. Y en una semana me ingresé. Y bueno, gracias a Dios estoy aquí donde estoy a mi tratamiento, que sigo yendo a mi tratamiento hoy todo el tiempo. Vistacampo es un centro terapéutico para la rehabilitación y tratamiento de personas adictas al alcohol y a las drogas. Ubicado en la colonia Tovar, Vistacampo brinda tranquilidad, armonía, paz y seguridad para que el proceso de recuperación sea mucho más efectivo, junto a un equipo multidisciplinario de profesionales conformado por médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeras y educadores sociales, con técnicas modernas, científicas y eficaces que garantizan una atención sanitaria y psicológica constante e individualizada. El punto de partida del Centro Terapéutico Vistacampo es tratar la adicción como una enfermedad que debe ser atacada por expertos y no como un problema de falta de voluntad del adicto. En este camino de recuperación hay varias etapas, comenzando con la desintoxicación del paciente durante los primeros 15 a 20 días, que se dedican al descanso, a la reconciliación del sueño, una buena alimentación y una rutina inicial de ejercicios, y se sustituyen por nuevos que mejoren en su calidad de vida. Después se procede a la rehabilitación, donde se promueve el crecimiento personal, la recuperación de la autoestima, el respeto a sí mismo y la dignidad. Y la última etapa, la reinserción, en la que médicos y terapeutas durante 2 años luego de su salida del centro le harán seguimiento al paciente para orientarlos a una reinserción en la familia y la sociedad. El desarrollo de las 4 fases del tratamiento puede durar entre 16 y 20 semanas. Esta es una solución de quien fue adicto para los adictos y su fundador me acompaña el día de hoy aquí en Soluciones, Julio González, especialista en tratamiento de adicciones. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Shirley. Julio, fíjese, usted fue adicto, hoy es especialista en el tratamiento integral de las adicciones, además creó un centro para la drogodependencia. Y es importante, lo que me pareció característico, me llamó la atención de invitarlo el día de hoy, es que es raro encontrar un centro donde quien lo dirige fue un adicto. El abordaje sin duda alguna debe ser distinto, por eso quisiera conocer su historia. ¿Qué lo llevó a consumir? Porque una persona no nace adicta, sino se hace. ¿Qué lo llevó usted a esa vida? Bueno, son varios temas. Primero vamos a corregir porque jamás en la vida tú podrás ser un exadicto. Se es adicto para toda la vida. Las enfermedades crónicas como la adicción quedan compensadas, quedan latentes como la migraña, como la diabetes, como una cantidad de enfermedades que quedan totalmente compensadas pero no se curan. Es decir,
pasen los años que pasen, si un adicto vuelve a consumir, es una recaída y va al desastre. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Yo no soy un exalcohólico, yo seré alcohólico toda mi vida, ¿no? Y eso es bueno saberlo porque para uno poder recuperarse de las adicciones, y ahora te contaré un poco el testimonio, tienes que saber que tú no podrás volver a consumir nunca jamás. Y no pasa nada. Como otras personas por la diabetes tienen problemas con el azúcar, otras personas alérgicas tienen problemas con otras sustancias, por un lado. Es decir, no es negar lo que yo fui, estar consciente de lo que soy para no volver a caer. Pero es que es una enfermedad crónica tal cual reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad crónica del cerebro que sin tratamiento es mortal. Pasó la tragedia con este muchacho, este actor de la serie Glee, murió. Whitney Houston, Michael Jackson, Amy Winehouse. Todos estos talentos se han ido por drogas, porque no podían seguir consumiendo, porque una rehabilitación, una verdadera recuperación pasa por aprender a vivir muy bien sin necesidad de ningún tipo de sustancia psicoactiva. Hace muchísimos años yo empecé a notar en mi vida que el consumo de alcohol iba increciendo. Lo que pasa es que, claro, es una droga legal, es la peor de las drogas, la que mata miles de personas a nivel mundial año tras año. En Estados Unidos mueren más de 180 personas por problemas de alcohol al día. La morgue de Bellomonte tiene cualquier cantidad de cadáveres a consecuencia de consumo de alcohol, otras drogas o relacionado con problemas que tienen que ver con drogas. Y sin embargo no encendemos las alarmas porque es legal. Entonces cuando yo empecé a notar que yo estaba consumiendo más de lo debido, más de lo que socialmente se considera normal, yo no sabía con quién hablarlo, Shirley. No es normal que un hombre le diga a un amigo, a una novia, a la familia, yo estoy tomando más, porque la propia sociedad te impulsa a eso y casi es un valor. Casi que es un valor una persona que tiene tolerancia a consumir es grandes una conducta cantidades. Socialmente aceptada en nuestro país. Mientras no desarrolles la enfermedad de la adicción, porque la sociedad de consumo principalmente te impulsa, te promueve el consumo, sean pastillas de farmacia, tranquilizantes, marihuana, cocaína, alcohol, pero después, si tú llegas a desarrollar la enfermedad, tú eres excluido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cambió? Bueno, ¿Qué lo hizo ocurre? cambiar? Verle la cara a la muerte, levantarme un día y darme cuenta que ya empezaban las personas a mi alrededor a preguntarme, Julio, ¿qué pasó anoche? ¿Dónde estabas tú anoche? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está tu dinero? ¿Qué pasó con el proyecto? ¿Qué pasa con tu trabajo? Yo era un ejecutivo, yo tenía una vida social, yo tengo una familia, yo tenía, digamos, un estatus. Y todo esto se empezó a resquebrajar y claro, tú empiezas a sufrir esto en silencio porque no lo puedes compartir, porque todos creemos que así como empiezas a consumir por voluntad propia, ¿cómo no lo vas a poder parar? ¿Qué te dice tu familia, Shirley? Chico, pon de tu parte. Y aquí comienza la tragedia del adicto y es que se considera que es un problema de carácter, de personalidad, de falta de voluntad. Y es así, es falta de voluntad. Totalmente falso. ¿Cómo tú puedes pensar que una persona por falta de voluntad va a querer morirse? Ahora, Va a ir en contra. Es una patología, como usted lo Es dijo una al principio. enfermedad y te voy a explicar cómo consiste. Claro, cuando yo empiezo a notar este incremento del alcohol, ¿qué pasa? Yo no tengo información de esto. Yo tengo la suerte que cuando empiezo a buscar lugares en aquella Venezuela de aquella época, no había un lugar que realmente me dieran una respuesta que a mí me convenciera. Me querían encerrar en un lugar o en un psiquiátrico y yo decía que yo no soy mala persona. Yo no tengo problemas de ningún tipo. Yo he desarrollado una necesidad, Shirley, por tomar. Es decir, yo me prometía cada fin de semana no excederme y yo amanecía otra vez tomando. En resumen, yo tuve el privilegio de Dios para aquel entonces de poder viajar al extranjero. No habían los problemas económicos de ahora ni los controles de cambio y tuve la oportunidad de hacer una recuperación en el extranjero, concretamente en Barcelona, España. Y el primer día que yo ingresé en este centro de rehabilitación, ahí me dijeron, señor González, usted luce extremadamente triste, usted tiene una enfermedad.
Bueno, yo ese día dormí en paz después de muchísimos años, porque yo entendí que yo no era culpable de nada. Esa necesidad por tomar alcohol superaba mi voluntad, superaba mi intención de no hacerlo. Y esa noche cuando me dijeron, usted tiene una enfermedad, ¿cuál fue mi pregunta, Shirley? ¿Tiene recuperación? Por supuesto que sí, señor Julio. Tengo que hacer una pausa, pero sí quiero conocer el tratamiento. ¿Ese mismo tratamiento que le aplicaron a usted en España es el mismo que aplica en Vista Campo? Eso me lo responde al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de este tema. Una adicción, y está aquí en Venezuela, aquí está su fundador, quien nos acompaña el día de hoy. Yo le preguntaba cómo es el tratamiento, cómo es el abordaje dentro de Vista Campo, y cómo llegó usted también a esa idea de ser un adicto a ayudar a los adictos. Bueno, cuando yo termino mi proceso de recuperación, dejo pasar unos años, hago mi vida, me quedo a vivir en Europa, me dedico profesionalmente a muchas actividades y un día estaba en África, por cierto, haciendo proyectos de desarrollo social para aldeas infantiles. Estando allá me di cuenta que así como yo no había encontrado un lugar donde recuperarme del problema de la adicción, estaba padeciendo el mismo problema cientos de miles de personas, sobre todo en un país donde el consumo se asocia tanto al fin de semana, al ocio, a la vacación. Y tuve ese llamado, tuve ese instinto, mi GPS interior me dijo, si tú has aprendido tienes que enseñar, si tú has recibido tienes que compartir, y sentí una fuerza y una voz que me dijo, esto es una misión de vida, esto tiene mucho más valor que un proyecto, que un negocio, y tú tienes las herramientas para poder hacerlo. Usted lleva 10 años... Un poco más de 10 años. Sin probar ni una gota de alcohol. Ningún tipo de sustancia psicoactiva, jamás lo podré hacer, pero tampoco quisiera hacerlo. Eso lo hablamos después. ¿En qué consiste el tratamiento que ustedes El tratamiento aplican? consiste, entonces nosotros decidimos replicar en Venezuela este modelo, fundamos en la colonia Tovar el centro, tratamos todo tipo de sustancia psicoactiva. Ahora bien, el tratamiento pasa por lo que se llama el nunca jamás. Cuando a ti la ciencia, que para eso están los expertos, los investigadores, te revela que hay modificaciones en el cerebro, que hay desequilibrios en ciertas áreas del cerebro, que existe, oye bien lo que voy a decir, hasta un 65-70% de predisposición genética, es decir, de una tolerancia que viene desde tu familia, para que a la hora de la adolescencia, cuando empieces a consumir, sea mucho más fácil el desarrollo de esta enfermedad. Tú te vas quitando las culpas, tú te estás dando cuenta de que así como tus ojos son azules y de algún lado vienen, yo empiezo a investigar mi familia, empezamos a crear este árbol desde lo que es el trauma y el consumo de drogas, alcohol en este caso, y me doy cuenta de que es una familia realmente muy adictiva, donde ya tengo yo un antecedente. Entonces, cuando empiezas a jugar los factores que se necesitan para tener un adicto, dijimos, bueno, vamos a crearlo con terapias de grupo donde el eje vertebral son las terapias conductuales, el cambio de patrones, el cambio de creencias, porque el que se ingresa a hacer un tratamiento no viene solo por un problema de dependencia a la sustancia. Su vida es un desastre. El ambiente familiar es una catástrofe. Bueno, entonces, es un problema multicausal que me imagino ustedes tienen un equipo multidisciplinario. Claro, donde hay médicos, terapeutas, donde hay monitores, donde hay enfermería, donde hay especialistas en psiquiatría, porque mira, hay cifras que son alarmantes. En concreto, el tratamiento consiste en terapias diarias y es residencial para que el paciente se deshabitúe, desaprenda lo que le enseñó la droga. Este tratamiento, que puede durar 60, 90 días, lo que va a hacer es deshabituarte de la droga, limpiar tu organismo, que es la primera fase, y enseñarte a vivir muy bien sin consumir, para que cuando tú te vuelvas a reinsertar no sientas la tentación de la sustancia. Fíjense, yo que revisé la página web noté que ustedes le hablaban al adicto, pero no a la familia. Y me pregunto, ¿quién debe tomar la decisión de llegar allí? Le hago la pregunta porque tengo entendido que ningún centro recibe por lo menos a un familiar que tenga un hijo, por ejemplo, adicto, que quiera ayudarlo a salir de esta situación, sino que le dicen que debe ser él mismo el que decida recluirse. ¿Puede una persona adicta tomar este tipo de decisiones, tener el control y la conciencia de poder hacerlo?
Yo lo hice. Yo me fui solo a España con una maleta, yo me fui solo sin nadie. Pero claro, como en cualquier enfermedad, como el dentista, como los niños cuando van a un pediatra, etcétera, no todos los perfiles de adictos son iguales, no todos tienen la enfermedad tan desarrollada, no todos tienen las mismas habilidades y no todos tienen un nivel de maduración tan desarrollado como para saber que lo necesitan. Entonces, el papel de la familia es muy importante. Nosotros en Vistacampo no aceptamos un paciente que no tenga un respaldo familiar, porque Shirley, ¿a dónde va a regresar cuando se recupere? Y si es al revés, si es la familia más la persona no quiere recluirse, ¿ustedes también lo aceptan? Aceptamos al paciente siempre y cuando sea por voluntad propia. Puede estar presionado, se puede hacer una intervención familiar para un poco decirle, mira, en contra de ti, en contra de tu propia enfermedad, porque no tienes lucidez, porque no tienes coherencia por culpa del químico, nosotros vamos a ponerte entre la espada y la pared, que es lo que se llama el amor duro, pero por voluntad, dicho para el pueblo. Nosotros no vamos a tener una persona retenida con una puerta cerrada. No es el perfil de Vistacampo. No significa que en algunos casos hay que hacerlo, porque cuando una persona, sea quien sea, atenta contra su propia vida porque está enajenado, la familia tiene que salvarlo aunque no quiera. Aquí es importante definir la adicción como parámetro de ingreso. ¿Qué significa ser un adicto? ¿Cuál es el límite entre lo habitual y lo extraordinario, es decir, lo que es habitual o el consumo adictivo? Porque cuando no es algo permitido, uno se pregunta, bueno, ¿cuándo soy adicto realmente? ¿Cuando decido dar el primer paso o cuando es una conducta que se hace habitual? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de este tema. Establecer ese límite entre la adicción. ¿Es la persona que por primera vez consume, ya se convierte en un adicto? ¿Cuál es la diferencia entre lo habitual y la conducta reiterada cuando se trata de una sustancia que no está permitida? La fórmula más sencilla, digamos, para no complicarnos, para entender cuándo se ha pasado esta línea, es cuando tú le suprimes a una persona la sustancia y te das cuenta que tiene una reacción negativa. Es decir, si a ti te dicen, mira, a partir de hoy, Shirley, tú no puedes volver a tomar alcohol por 90 días y te cambia el humor, te cambia el metabolismo, tienes una reacción física o psicológica de incomodidad, de malestar, es decir, de síndrome de abstinencia, ya estamos mal. Porque significa que tú no estás consumiendo ya por placer, en el dado caso de que fuese placentero, sino que en este caso es para tú no ponerte mal. El adicto consume para no ponerse mal. Y entonces, si tú a un paciente se ingresa, le quitas la sustancia y ves mal humor, ves rabia, violencia, ira, tristeza, depresión, desidia, anedonia, desinterés, ya hay una reacción y eso te permite evaluar por qué. Y es porque ya has desarrollado una dependencia neuroadaptativa, bioquímica entre la sustancia y tu cerebro, y ahora el cerebro te dice, o me das la sustancia o yo no funciono. Usted, cuando yo lo presenté, me dijo, bueno, yo no puedo decir que ya yo fui un alcohólico, sino que yo soy un alcohólico. Ahora, no lo hago ahorita. Eso me permite quizás intuir de que esa conducta pudiese estar allí. ¿Por qué o cómo evitar de que esto sea reincidente? Que una persona cuando salga después de Vistacampo pueda reincidir, que es la mayor preocupación que tiene la persona y los familiares. Ok, la propia definición de la Organización Mundial de la Salud te dice enfermedad crónica con tendencia a la recaída, pero no significa que tiene que ocurrir. Una persona no tiene por qué recaer. Una verdadera recuperación, Shirley, un verdadero tratamiento no es quitarte la sustancia, eso es un detox, esa es la primera fase, ¿no? Que es la desintoxicación y lo logras muy rápido, ¿no? Es aprender a vivir y que la calidad de vida que tú adquieres, como mi caso hoy en día o los pacientes que ya conocerás, la calidad de vida tú no la vas a poner en riesgo por el beneficio que te pudiese dar eventualmente el químico. Entonces, una persona no volverá a consumir nunca jamás cuando ha incorporado en su vida tal calidad, tal entusiasmo, tal motivación para apreciar lo que la vida misma te ofrece, cuando has hecho una liquidación de saldo de traumas, de resentimientos, de la falta de autoestima que tiene el adicto, que no se quiere nada cuando llega a la institución porque el adicto no se quiere nada, la sociedad lo ha señalado, la familia lo ha etiquetado. Cuando tú recuperas integralmente a esta persona y aprende a disfrutar su día a día y está apasionado con su pareja, con sus hijos, con su proyecto de vida, entonces los beneficios del vivir en sobriedad han superado
los falsos placeres que te ofrece la droga. ¿El tratamiento solamente es para el adicto o es para la familia? Porque sin duda alguna una persona que tenga, una familia que tenga un adicto se vuelve disfuncional, altera la dinámica familiar. ¿Cómo abordan ustedes estos dos escenarios, con el adicto y con la familia? Para nosotros la adicción no es una enfermedad individual, es una enfermedad familiar. Donde hay un adicto consumiendo está la catástrofe garantizada, es el caos. Tú sabes que tienes un enfermo en casa, Shirley, no por una radiografía, no por una tomografía, no por unos valores de laboratorio. Tú sabes que tienes un adicto en casa que está extremadamente enfermo por el nivel de desastres que está ocasionando, de dolor, de desesperación. La familia se desgasta no sabiendo cómo ayudarte porque ven que te estás muriendo y tú les dices que no necesitas ayuda. Es decir, un mundo al revés. Se ha coleado un elefante en el salón de la casa. Entonces, en Vistacampo, nuestra fuerza está en la familia, ¿verdad? Usted dio con un punto. Generalmente cuando hay un adicto en casa, la gente se siente culpable, entonces los padres dicen en qué fallé. Uno se pregunta, ¿realmente uno puede tener un hogar estable, comunicarle a su hijo buenos valores, pero la presión, un mal compañero, una mala influencia, puede hacer que esa persona tome este camino? Para tú tener un adicto, tú necesitas 3 factores que se conjuguen. Predisposición genética, que es altísimo el porcentaje que ella trae. 75% me decía. Hasta. Por un lado. Por otro lado, un ambiente disfuncional. Y por supuesto la oferta. Entonces, la familia no es culpable de nada. Ningún familiar tiene la capacidad de hacer desarrollar un adicto la enfermedad. Oye bien, tú puedes tomar todo lo que tú quieras, consumir todo lo que tú quieras y no te garantiza que desarrolles la enfermedad. O al revés, no necesitas consumir demasiado y también podrías desarrollarla. Mire, ya tengo que despedir, no puedo dejar de preguntarle porque sin duda alguna Vistacampo es ya un centro para tratar a adictos. Pero ¿cómo hablar de este tema en casa? Que es la verdadera solución, es la prevención. ¿Cómo abordar este tema en casa que está presente, pero que pareciera que está escondido, que no se trata, que parece un tabú dentro de la casa? ¿Cómo abordarlo con los hijos para que nunca lleguen a un Vistacampo? Quizás por eso vine hoy aquí, porque no se puede tener vergüenza, porque es una enfermedad como cualquier otra. La adicción tiene hoy en día, Shirley, lo que en su época tuvo el HIV, el SIDA, que era una enfermedad de estigmas. Era una enfermedad donde todo el mundo decía, Dios mío, un cocainómano en casa, un adicto en casa, un alcohólico, como que sonaba mal, ¿no? Te excluyen. No hay que sentir vergüenza. Es una enfermedad, está catalogada así desde los años 40 y la gran pregunta de la familia es, si tenemos un miembro, ¿tiene solución o no? Y yo te digo que tiene solución, no solo en Vistacampo o en los grupos. Entonces, que no se avergüence, que llamen, que pidan asesoría, que pidan recomendación y que la familia no intente tratar al paciente, que lo remita como en cualquier enfermedad a un especialista. Bueno, yo tengo aquí, si hay solución o no, aquí tengo pues la muestra que sí hay solución. Sin duda alguna, pues Vistacampo se puede convertir en la solución para muchas familias que tengan un adicto en casa. Gracias por habernos acompañado en la página web de ustedes, creo que es vistacampo.com. Correcto. Tienen toda la información para aquella persona que nos está viendo que sea adicta, puede ella misma acercarse a donde ustedes para que pueda recuperarse. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Hasta mañana.